Vamos a dar inicio a la conferencia Seguridad Sostenible en América Latina por el doctor Roberto Domínguez, profesor de la Suffolk University. Para ello voy a presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Agradezco a todos los asistentes reservar sus aplausos para el final de las presentaciones. Nos acompañan el doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Mar y de las Universidades Estatales de Oaxaca. Nos acompaña también el doctor Roberto Domínguez, profesor de la Suffolk University, el doctor Alberto Lozano Vázquez, director del Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela, y el maestro Isaac Flores Delgado, jefe de carrera de Relaciones Internacionales. Gracias a todos ellos por acompañarnos en esta tarde. A continuación, y antes de darle la palabra a nuestro invitado, me permitiré leer a ustedes una breve semblanza de su hoja de vida. El doctor Roberto Domínguez es profesor de Relaciones Internacionales en la Suffolk University en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y es secretario ejecutivo del World International Studies Committee, WISC. Fue profesor en el Instituto Universitario Jean Monnet de Florencia e investigador en el Centro de Excelencia de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Sus líneas de investigación son gobernanza de la seguridad regional comparada, la gobernanza de seguridad en América Latina y las relaciones Unión Europea-América Latina. Entre sus publicaciones tenemos Gobernanza de la Seguridad y Organizaciones Regionales con Emil Kirchner del año 2011, La Política Exterior de la Unión Europea hacia América Latina del año 2015, Gobernanza Global en los Estados Unidos, en Gobernanza Global desde Perspectivas Regionales, una visión crítica por Oxford University Press del año 2017, Poderes externos en Asia y Gobernanza de la Seguridad Regional en América Latina, estos dos últimos próximos a publicar en el año 2020. El doctor Roberto Domínguez también ha contribuido como consultor para proyectos para el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Actualmente es editor senior de la próxima enciclopedia de la política de la Unión Europea por Oxford University Press. Toma la palabra el doctor Roberto Domínguez. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Gracias por la invitación, doctor Seara. Siempre es un placer encontrarlo en alguna parte del mundo en todos estos años. Recordaba hace unos días de que fue hace exactamente 3 décadas, suena mejor que 30 años, que fui alumno del doctor Seara en la UNAM. Y evidentemente en todos estos años ha sido un privilegio compartir con él distintas actividades en distintos foros internacionales. Nuevamente gracias por su invitación. Igual me da mucho gusto compartir con gente que he trabajado en el pasado, buenos amigos, el doctor Alberto Lozano y también mi buen amigo el maestro Isaac. Entonces, no es la primera vez que estoy en la Universidad del Mar, ha sido… creo que es mi tercera visita y ahora en esta visita a México que creo que era una muy buena oportunidad para compartir con ustedes un proyecto de investigación que ha estado en los archiveros por algunos años y que prácticamente este verano estoy relanzando y queremos terminarlo con una colega de Argentina, Andrea Olsner, que ha trabajado también con los asuntos de gobernanza y seguridad en América Latina. Agradezco sus preguntas al final de esta conversación porque básicamente este es un proyecto que esperamos terminar pronto, pero como todo proyecto siempre los puntos de vista creo que pueden nutrir una mejor calidad de la investigación. Voy a empezar por plantear las principales preguntas de este proyecto y básicamente el principal elemento que tratamos de responder, la principal pregunta es ¿por qué pasa esto en América Latina de que si bien es cierto de que necesitamos desarrollar políticas públicas para afrontar problemas colectivos, no lo hacemos?
Esta sería la principal pregunta que estamos estableciendo, esto en el área de seguridad, ¿sí? Y la otra, y parte de esta pregunta la tratamos de responder, de que cuando hablamos de seguridad hay distintas racionalidades de seguridad, los actores que son afectados por la seguridad responden de manera diferente, si es seguridad económica, si es seguridad ciudadana, si es seguridad ambiental. Y en este sentido lo que tratamos de hacer en este proyecto es explicar por qué hay una brecha entre lo que sería una demanda por seguridad a nivel colectivo en América Latina y una falta, en algunos casos, de políticas públicas generales que respondan a esa demanda de seguridad. Y en este sentido, parte del trabajo anterior que motiva esta investigación, está basado en una cierta frustración que hemos observado un grupo de colegas, y me incluyo entre ellos, en el cual vemos de que las organizaciones regionales en un momento dado, con la excepción probablemente de una o dos organizaciones regionales, tienen grandes problemas para proveer seguridad en sus regiones, ¿sí? O es muy selectivo. Entonces, de alguna manera lo que está motivando esta investigación es de que hay estados que son muy importantes y la única manera de entender los problemas con las organizaciones regionales, la capacidad que tienen para proveer seguridad o la falta de capacidad, debemos examinar al Estado. Entonces, para tener a alguien que viene con un background de relaciones internacionales, regresar al Estado de alguna manera es regresar a la forma más básica de organización en lugar de mantenerlos en el nivel global o en el nivel de las organizaciones regionales. Entonces, ese es parte del espíritu de esta investigación. Entonces, parte de lo que nos motiva a trabajar en este año y terminar este proyecto este año es porque hace 50 años Johan Galtung produjo un artículo que básicamente fue un punto de partida en los estudios de seguridad a nivel internacional. Y en este artículo básicamente él hace una diferenciación entre lo que sería paz negativa y lo que sería paz positiva, ¿sí? Y 50 años después, la pregunta sería, ¿hasta qué punto Johan Galtung estaba correcto en esta interpretación de la seguridad entre seguridad positiva y seguridad negativa? Y al día de hoy lo que podríamos decir es de que esa parte de seguridad positiva es arquetípica, ¿sí? Es un arquetipo que está que probablemente nunca lo veremos, ¿sí? Pero de alguna manera es un modelo, es algo que aspiramos que en un momento dado la sociedad internacional o los estados puedan tener un tipo de paz positiva en el que se habla la integración de la sociedad humana. Y básicamente en estos 50 años ha habido un progreso. El principio de la responsabilidad para proteger responde a esta idea de que seguridad humana es muy importante y que la responsabilidad para proteger es un principio que debe ser usado más en las prácticas internacionales. Pero lo que hacemos en este proyecto es tratar de ver qué hay entre la seguridad, entre la paz negativa o la seguridad negativa y la seguridad o la paz positiva. Y en este sentido, básicamente, aterrizamos el proyecto en lo que es América Latina. Vemos que en los términos de seguridad en América Latina hay un gran vacío de literatura que trata de vincular elementos empíricos y teóricos en el sentido de seguridad humana o de seguridad positiva, seguridad negativa, y es ahí donde más o menos queremos llenar un vacío. Gran parte de la literatura en seguridad en América Latina viene a explicar los problemas con el sector militar, que es prácticamente la historia de América Latina, y más recientemente hay muchos estudios empíricos, pero están muy fragmentados. Y muchos de ellos no tienen un esquema teórico que permita hablar de una contribución en América Latina a la seguridad, a los estudios de seguridad. Entonces, en este sentido, si ustedes recuerdan este cuadro que ponía entre seguridad positiva y seguridad negativa, hay una pregunta en medio. Y en esa pregunta en medio lo que tratamos de hacer es desarrollar lo que Oxford Research Group trató de poner como agenda de investigación, que es lo que se llama seguridad sostenible.
Sí. Y en el caso de la seguridad sostenible, lo que basado en aquel principio de desarrollo sustentable, básicamente es hacer políticas públicas en materia de seguridad que nos permitan proveer estabilidad hoy y mañana y para las nuevas generaciones, ¿sí? Y esto de alguna manera lo diferencia de esa paz positiva, que básicamente es un mundo en el que casi sería perfecto, y es básicamente un modelo que Galtung hace 50 años trató de desarrollar, pero como un modelo, no como algo que seguramente veremos en nuestras vidas. Entonces, en este sentido hay tres variables que la seguridad sostenible está tratando de enfatizar para explicar qué es lo que debemos hacer para que la seguridad de hoy sea sostenible. No solamente es un acuerdo de paz, como puede ser en El Salvador, un caso de una seguridad sostenible o de una seguridad que no es sostenible fue el caso de El Salvador entre los acuerdos de hace 30 años y la actual situación en El Salvador. Entonces, en este sentido, hay tres elementos que tratamos de desarrollar en esta parte de la seguridad sostenible. El primero está relacionado con todos los elementos asociados con medio ambiente. ¿Sí? Porque medio ambiente no solamente es acerca de energías alternativas, tiene que ver con desertificación, tiene que ver con la falta de distribución de agua, y esto produce conflictos. ¿Sí? Entonces, es una variable que debemos considerar en el análisis. La segunda es la marginalización. Y dentro del concepto de seguridad sostenible se habla más de marginalización en lugar de democracia, o de inclusión en lugar de democracia, porque el concepto de democracia es un concepto muy complicado. Muy complicado, ¿sí? Sí, nada más para ejemplificar lo que quiero decir, hay países en el sureste asiático que están creciendo a tasas muy importantes y prácticamente los niveles de vida son muy altos, países que eran pobres hace 30 años y que en términos de democracia, digamos que se respira regímenes que son autoritarios. Entonces, en ese sentido, tratamos de no meternos con el asunto de la democracia, que es un poco más complicado en términos de seguridad. Y entonces tratamos de hacer la diferenciación entre lo que es una amenaza a la seguridad y un riesgo. Ok, entonces, América Latina, la segunda parte de esta conversación, son tres partes, espero ser breve y escuchar sus comentarios. El primero tiene que ver con los problemas de medio ambiente y tratamos de recoger diversos indicadores que nos digan en términos generales qué países están haciendo políticas públicas que reduzcan los riesgos que potencialmente pueden ser amenazas, y puede ser el Amazonas, puede ser el problema de medio ambiente en América Central. Y aquí lo que encontramos muy interesante es que en este índice que se ha desarrollado, que es el Environmental Performance Index, básicamente es subrayado en rojo los casos que nos dicen algo diferente. Y este es el caso de Honduras y El Salvador. Entonces, para hacer las cosas peores, ustedes saben muy bien el problema de la migración, el problema de los homicidios en América Central, pero no solo eso. De alguna manera, de los países seleccionados en este estudio, hay dos países que están sufriendo altos riesgos en materia de degradación ambiental, y este es el caso de El Salvador y Honduras, como ustedes pueden ver en este score. Hay otros países que lo están haciendo muy bien porque han desarrollado políticas públicas en materia de seguridad por décadas. Este es el caso de Costa Rica. O el caso de Colombia, que está en un contexto muy diferente, y México más o menos bajo este indicador está en un ranking regular. ¿Sí? Ahora, si vamos al caso de marginalización, el segundo elemento de este esquema de seguridad sustentable, lo que encontramos es que si observamos los indicadores con respecto a democracia, y aquí tomamos el caso de Freedom House, vemos de que, de hecho, el problema de la democracia en América Latina es que se ha estancado. Y en algunos casos, como es el caso de El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Brasil, de alguna manera, se ha afectado, se ha disminuido. Pero si comparamos esto a nivel global, con el sur de Asia, Asia Central, encontramos que, de hecho, América Latina, en términos de democracia formal, no lo está haciendo tan mal, pero no lo está haciendo tan bien.
¿sí? Y en algunos casos, de hecho, hay una reducción en las prácticas democráticas. En el caso de marginalización, si tomamos otro indicador, que es el caso del The Economist Democracy Index, vemos que de hecho ha habido en un plazo más largo, entre 2010 y entre 2018, un deterioro de las prácticas democráticas en los países que ustedes ven en rojo, que es Honduras, Brasil, México, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Nuevamente hay que poner los números en perspectiva y básicamente ustedes pueden ver que la reducción de la efectividad de la democracia en estos países ha pasado en estos países, pero no es tan dramática en todos ellos. Quizá el lugar donde es más dramática está estos problemas de la democracia es el caso de Venezuela y creo que no necesito elaborar acerca de ello. Y si vemos otro elemento de la marginalización, el problema de la marginalización no es solamente acerca de crear políticas más incluyentes en términos políticos, es también acerca de la distribución de recursos económicos. Y en el caso de los recursos económicos, encontramos que si vamos a un indicador básico, el Human Development Index y lo que es el Gini Coefficient, sí encontramos de que hay unos países en América Latina que de hecho tienen graves problemas de marginalización y este es el caso de Brasil, Colombia, Honduras. Pero si ustedes ven, el caso de México, aunque es más o menos un país de renta media, también tiene un Gini Coefficient que es relativamente alto. Okay. La tercera parte, para concluir esta segunda parte de la presentación, tiene que ver con lo que sería la violencia. ¿Sí? Y en el caso de violencia, es muy interesante encontrar, y este es otro indicador, el caso de Conflict Barometer, encontramos de que hay 4 países en América Latina que están catalogados en situación de guerra o muy cercanos a guerra. Y esto, debo aclararlo, que la manera como se determina este indicador es de que si hay un cierto número de homicidios o de muertes dolosas durante un periodo recurrente, probablemente el indicador se dispara. A pesar de que sabemos que técnicamente Brasil, México, Colombia, El Salvador no están en guerra, pero el indicador los dispara y los pone dentro de esta categoría en el que básicamente estarían al nivel de un país que puede estar en guerra civil. ¿Sí? Y otro indicador que nos dice acerca del problema de la violencia es el caso de los homicidios. Y yo creo que estamos muy claros en términos qué violento es América Latina en términos de homicidios, basado en 2017. Hay reportes que se publican desde Naciones Unidas, organismos regionales, Venezuela, El Salvador, Jamaica, Brasil, México. El número de muertes ustedes lo pueden ver, de 22 por cada 100.000 habitantes en México, a los 60 en El Salvador por cada 100.000 habitantes. Solamente para poner en contexto esta cifra, en Estados Unidos el número de muertes por 100.000 habitantes es 4. ¿Sí? Entonces esto nos está diciendo la magnitud del problema de los homicidios en estos 3 lugares. Ok. ¿Qué hacer? Es la siguiente parte, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer en este proyecto es de alguna manera relajar el esquema teórico y el esquema de política pública y ver qué funciona y qué no funciona. ¿Sí? Y básicamente la forma como presentamos el estudio, la metodología, es de que entendemos de que hay una demanda por mecanismos de política pública en materia de seguridad para producir seguridad sostenible, y yo presenté solamente 3 ejemplos con algunos números de ellos, pero la pregunta es, ¿qué pasa con las instituciones respondiendo a esa demanda? ¿Sí? Y es aquí donde encontramos relativamente un gap si tomamos un esquema analítico en el cual los problemas de seguridad deben ser resueltos con organizaciones internacionales. Y lo que abrimos, el debate que abrimos es de que hay distintos mecanismos de lo que se llama gobernanza.
Y en este sentido, lo que debemos considerar es que el mayor problema que se tiene en América Latina es el problema de las variedades de estatalidad. Y basado en los números que he presentado, pero que en la investigación que estamos haciendo, estamos tomando alrededor de 30 indicadores, lo que nos dice es que hay distintos niveles de estatalidad en América Latina y está muy fragmentado. Entonces tenemos estados que, si bien es cierto que no son estados fallidos, son estados de gran fragmentación y con una estatalidad limitada. Y este es el punto que hay que de alguna manera resolver. Entonces, cuando vemos desde el caso de armas nucleares al problema de los homicidios o al problema del medio ambiente, lo que tratamos de ver es que hay distintos mecanismos que están tratando de proveer cierta seguridad sostenible, pero todos son muy diferentes. En algunos casos tenemos declaraciones que son normativas, en otros casos elementos que son regulatorios y en otros casos tenemos políticas que son de manejo de crisis. Elementos normativos pueden ser las distintas declaraciones que tenemos a nivel hemisférico con respecto al respeto por la democracia. En el nivel regulatorio pueden ser algunos mecanismos medioambientales, de alguna manera para incentivar los estados en desarrollar políticas públicas mejores para la preservación del ambiente. Y en el aspecto del manejo de crisis, pues básicamente las misiones de paz o las distintas misiones de Naciones Unidas en el hemisferio occidental. Entonces, para concluir, lo que observamos en este estudio, de alguna manera los findings que estamos viendo, es de que cuando vemos las prácticas de seguridad sostenible, vemos que la articulación de los actores públicos y privados, de los estados, de las organizaciones internacionales y de las organizaciones regionales, puede ser efectiva adoptando distintos modos de gobernanza. En unos casos, esto es centralizado y esta centralización se puede observar muy bien donde de alguna manera el riesgo o la amenaza es más determinada por el Estado. Un ejemplo de esto es el Tratado de Tlatelolco, ¿sí? Que netamente es un tratado que el problema de armas nucleares prácticamente no existe en este hemisferio, ¿sí? Fue resuelto hace muchos años, ¿sí? Pero hay una gran centralidad, un tratado que básicamente vincula a los estados, pero en el cual el actor más importante era el Estado, ¿sí? No tenemos, básicamente la sociedad civil no tiene acceso a armas nucleares, ¿no? O al menos eso esperaríamos. Y en otro caso es de que prácticamente las disputas territoriales en este continente tienen una gran legalidad, y a lo que me refiero con ello es que se recurre de manera normal a la Corte Internacional de Justicia para resolver disputas militares. El caso más reciente es el caso de Bolivia y Chile. Este es un mecanismo, este es el más tradicional, en el que el Estado es el principal actor y recurre a estos mecanismos de centralización. Hay otros que son más los mecanismos más flexibles, lo que serían los mecanismos híbridos. Y el mejor ejemplo de esto es el Tratado de París, ¿sí? Con respecto a cambio climático. ¿Por qué? Porque si ustedes lo analizan, hay una parte que es vinculante en el Tratado de París y hay una parte que no es vinculante. Los estados determinan los niveles de contaminación que harán en los programas nacionales indicativos, pero una vez de que entregan sus compromisos ante Naciones Unidas, es obligatorio que presenten los reportes. Y es interesante este mecanismo porque cuando teníamos el protocolo de Kioto en vigor, el principal problema que encontramos en ese entonces es de que había esta división entre países ricos y países pobres, unos contribuyendo, otros no contribuyendo. Cuando entramos al Tratado de París, encontramos que de hecho hay muchas naciones latinoamericanas que están avanzando de manera muy rápida. En la reunión de Davos en enero, la estrella de la reunión de Davos fue Costa Rica.
¿sí? Porque está avanzando de manera muy rápida a tener una economía que no use carbón. ¿Sí? Entonces es interesante encontrar que este es otro mecanismo de gobernanza. En el mecanismo de la capacidad del Estado, y este es el gran problema con lo que sería la estatalidad, otro mecanismo es aprender de otros. El caso de la experiencia italiana, sobre todo para la seguridad ciudadana, es algo que debemos continuar estudiando y estudiando para ver cómo se refuerzan los mecanismos de la implementación del orden y sobre todo encontrar un apoyo de la sociedad civil. El caso italiano nos ofrece algunas lecciones en ese sentido. En otros casos, la gobernanza o poner estos mecanismos al servicio para crear seguridad sostenible puede ser mecanismos bilaterales. Con todo el debate que se puede abrir con respecto al Plan Colombia, lo que es cierto es que el daño colateral que se planteaba hace 15 años se ha reducido en Colombia, al grado de que hay un acuerdo de paz, ¿sí? Y que de alguna manera parece que se está implementando de manera correcta. Pero esto, básicamente el binomio entre el gobierno colombiano y los Estados Unidos fue muy importante, sobre todo en materia de apoyo militar al gobierno colombiano. Y finalmente tenemos otros mecanismos en los que podríamos aprender de experiencias en que se recurre a organismos internacionales. Este es el caso de la Comisión en contra de la impunidad en Guatemala, que es un mecanismo innovador en muchos sentidos, un mecanismo efectivo en mi visión que ha provocado que el gobierno guatemalteco sea un poco incómodo, que esté un poco incómodo con las críticas que hace esta Comisión de la Impunidad al gobierno actual en Guatemala, y otros mecanismos muy tradicionales, que es el caso de las fuerzas de paz y el caso de Haití, donde Naciones Unidas ha desplazado una misión. Entonces, es ahí donde estamos en este proyecto. Básicamente lo que el mensaje o las conclusiones preliminares están indicando es de que si observamos la seguridad sostenible y adoptamos y entendemos que hay distintas prácticas para proveer mecanismos que sustenten estabilidad, que reduzcan los riesgos y que tengan a remover amenazas a la seguridad, creo que tenemos al menos 6 o 7 mecanismos que nos ayudan a entender lo que sería la seguridad sostenible en América Latina. Gracias. Abrimos un pequeño espacio para una sesión de preguntas y respuestas. Es importante que escriban las preguntas en las fichas que les hemos entregado. Buenas tardes. Muchas gracias, Roberto, por esta interesante presentación. Me gustaría saber si en el contexto del estudio que están realizando se ha identificado puntualmente una relación de causas de la inseguridad, porque me parece que quedó un poco esquemáticamente presentado así de manera muy en paquete, y creo que podría desglosarse tejiendo más fino en relación con las causas de la inseguridad, porque eso te daría pauta, creo, a tratar de visualizar con mayor claridad tanto políticas públicas como políticas de la sociedad civil para combatirlas. Esa parte del trabajo se ha hecho. Y en segundo lugar, ¿hay algún esquema dentro de lo que han visualizado como soluciones que contemple, por ejemplo, la disminución de la disparidad en la riqueza en la región, que es una de las más fuertes a nivel mundial, y sobre el papel de la educación en el combate a las causas de la injusticia? Gracias. Sí, David, gracias por tu pregunta. Sí, ciertamente uno de los primeros capítulos de este proyecto es acerca de las causas, y por los límites de tiempo hay indicadores que no se incluyeron, pero
uno de los problemas, de las causas de la inseguridad tiene que ver con lo que sería el Estado de Derecho. Hay un indicador que nos permite tener una visión comparativa. Es muy importante, lo que tratamos de hacer es tener una visión comparativa, sobre todo para ver las experiencias de otros, dónde se ha mejorado, aunque sea fuera de América Latina, y ver por qué en algunos casos algunos países no vemos ese progreso. Y este indicador, el Rule of Law Index, permite de alguna manera tener esa visión. En el caso de Rule of Law Index tiene que ver con el sistema de penitenciario, tiene que ver con elementos del tiempo para la impartición de justicia, tiene que ver con opiniones, surveys que se toman con respecto a la opinión pública, con respecto a la legitimidad de las instituciones, con respecto a la fragmentación interna o lo que se llama el group grievance, ¿no? Esta polarización dentro de las sociedades, y esto tiene que ver con el Estado de Derecho. Porque no hay, en términos de causas, no vemos una relación directamente o una relación totalmente directa entre pobreza e inseguridad. La existe, pero está mediada por otros factores, ¿sí? América Latina no es una de las regiones más pobres del mundo, o sea, solamente si uno viaja por el sur de Asia o África se puede dar cuenta realmente que estamos en una posición mucho mejor que en otros lugares, ¿sí? Y en este sentido no hay una relación directa. Instituciones tienen que ver mucho en las causas de la violencia, sobre todo en el caso de la violencia ciudadana. Pero entre las causas, si lo ponemos como un laundry list, ¿no? Sí, evidentemente, condiciones económicas que no son apropiadas para que la gente desarrolle sus capacidades, sí son un incentivo a que la inseguridad crezca. Pero instituciones, tendemos a enfatizar que el papel de las instituciones es fundamental, y de alguna manera somos optimistas que con buenas políticas públicas se pueden cambiar muchos de los problemas que las sociedades enfrentan. Y dos casos, uno el caso del crimen organizado italiano que mencionaba, o el caso de Colombia, que es un caso que con todos sus bemoles y todos los problemas que hay, se ha avanzado en reducir el daño colateral, ¿sí? Y hay una segunda pregunta, ¿verdad? Que era lo de las causas y ¿cuál era la segunda? La cuestión de la educación, el papel de la educación leer para mí, y políticas de redistribución de la riqueza. Sí, sí, en el caso de las políticas de redistribución de la pobreza, creo que lo que se ve muy bien como trayectoria en América Latina es de que la fiebre por el neoliberalismo ha bajado, ¿no? O sea, pasó en Venezuela, pasó en otros lados, pero lo que sí es cierto es que si por ejemplo vemos programas del Banco Mundial o problemas de ayuda al desarrollo de USAID, o algunos, sobre todo algunos mecanismos que en distinta medida han probado ser efectivos, que sería el Cash for Transfer, ¿no? Dar becas a la educación, han mostrado que pueden reducir la inequidad. Obviamente el país que era la estrella y el modelo, que era Brasil, fue por una crisis económica bastante fuerte, que lo que se logró en 10 años básicamente desapareció. Pero sí sabemos que los programas de Lula, que son una combinación interesante entre libre mercado, porque cuando tú das una beca, los estudiantes son accountable, ¿no? Ellos tienen que mostrar que están estudiando, tienen que mostrar que ese dinero no se está perdiendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos una lista de políticas que en el largo plazo tendrían a reducir. El problema es cuando hay variables como una crisis económica y todo eso se va a la basura, ¿no? Sí. Hay algunas preguntas, quizá sería más fácil si… Quizá… Sí. Muy bien, esta pregunta dice, no podemos hablar de seguridad en América Latina sin mencionar el caso de Venezuela,
Desde el punto de vista de la gobernanza y de la seguridad sostenible, ¿cómo debería resolverse este caso? Intervención militar extranjera. ¿Se justifica la intervención de Estados Unidos en América Latina? Después de haber escuchado su conferencia, considero que es de suma importancia tomar en cuenta los modelos de sostenibilidad de los pueblos indígenas existentes en todo lo que es América Latina y no solo los modelos de gobernanza occidentales. Por ello pregunto, ¿por qué no se consideran a estos modelos de gobernanza en los que se valora a la madre tierra y se respeta? Y una última pregunta, ¿cuál ha sido la influencia o importancia de los organismos para la realización de esas prácticas sostenibles? Sí, bueno, espero que para el momento que terminemos la investigación tenga respuestas para estas preguntas que son bastante interesantes. Evidentemente, ¿no? La investigación no es acerca de un país que, si vemos prácticamente las estadísticas en los indicadores que estamos usando, que sería como la anomalía, ¿sí? Prácticamente Venezuela debe ser estudiado de manera separada, porque si vemos generalmente las tendencias en términos de democracia, las tendencias en términos de Estado de Derecho, Venezuela hace 15 años de alguna manera estaba, de hecho, haciéndolo muy bien. Todavía en 2006-2007 los niveles de desarrollo humano, el HDI, estaba arriba de muchos países latinoamericanos. Eso ha cambiado, ¿sí? Entonces es un caso aparte que evidentemente, si consideramos 30 países de América Latina y consideramos uno que está sufriendo o está pasando por un momento muy difícil, claro, es parte de lo que debemos estudiar, pero el interés de la investigación básicamente es más regional. Habiendo dicho esto, evidentemente sería muy difícil recomendar un tipo de intervención armada, ¿no? O sea, creo que si algo se ha aprendido, y hay estudios de la RAND Corporation, hay estudios para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, una vez que se usa la violencia, no se sabe lo que pueda resultar de ello. Encontramos que pasó en Irak, pasó en otros lados que decían, esto es una intervención, una operación quirúrgica, en 2 semanas estamos fuera y todo se resuelve. Sabemos que eso no pasó, pasó en Afganistán. Entonces, personalmente yo considero que no es la solución. Considero que la sociedad internacional, en la medida que hable con una sola voz, puede forzar a las partes a que logren un acuerdo, ¿sí? Pero de ninguna manera yo vería la intervención militar como una solución a los problemas en Venezuela. Con respecto a la sostenibilidad y los pueblos indígenas, yo creo que una de las partes que consideramos en este estudio es de que esto tiene que ver con los mecanismos de inclusión estatal. Y por ejemplo, en el caso de Bolivia, con las reformas constitucionales, es un país que ha hecho un gran avance en este sentido. Entonces, yo creo que sí, bueno, es algo que en el estudio tratamos de ver, ¿no? Lo más incluyente que es una sociedad, las menores posibilidades de que desarrolle mecanismos de marginalización. Y sabemos que la marginalización va a producir riesgos y tentativamente en el futuro, si no se atiende, amenazas a la seguridad y a la seguridad societal, no solamente a la seguridad del Estado. Entonces, en este sentido, sí, yo creo que se debe incluir, pero esto dentro de los esquemas que los Estados han desarrollado, y yo ahí sí creo que el caso de Bolivia es un caso para incluir en este estudio. Sí. Y finalmente, la importancia de los organismos regionales en torno a todas estas prácticas.
Como mencionaba en una investigación anterior que fue acerca de organismos regionales prácticamente alrededor del mundo, mi sentido es de que lo que aprendí de esa investigación es de que si ellos pueden tener los organismos regionales pueden tener, contribuir de alguna manera a reducir los riesgos en los estados bienvenidos, y en algunos casos lo hacen, pero mi lectura es de que tienen un papel limitado. Tienen un papel muy limitado. Quizá organizaciones regionales que tienen un papel importante, la Unión Europea tiene recursos, pero aún así, si vemos lo que hace la Unión Europea, más allá de lo que sería el área inmediata geográfica, es bastante limitado el papel que tiene. La Organización de los Estados Americanos puede ser efectiva en la medida de que ayude a canalizar estas prácticas de los estados en términos de prácticas de seguridad sostenible. Para decirlo de otra manera, tienen un papel importante, pero yo no pondría mucha fe en que ellos van a resolver los problemas. Creo que los organismos regionales coayudan a las políticas que están orientadas a producir seguridad sostenible. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces damos por concluida la conferencia del doctor Roberto Domínguez. Agradecemos a él y a nuestras autoridades académicas por habernos acompañado en esta tarde. Feliz lunes.